y es escucharlo a él defender su posición. Entonces, ¿qué es un misterio? Porque la Biblia habla del misterio de la piedad. Y no vamos a pelear con eso, no. Pero es un misterio. El Señor nos enseñó que hay cosas que las vamos a entender, de que Él es el Señor. Agüita, clima. De que Él es el Señor, eso no tenemos la menor duda. Pero no podemos negarnos que le hemos conocido por un efecto revelativo. Amén. Porque Él se nos ha revelado. Aquí nadie buscaba a Dios, aunque creíamos que lo buscábamos. ¿Cierto? Si íbamos el primer viernes de mes al corazón de Jesús, teníamos una devoción, pero a Dios no lo conocíamos. Él se reveló a nosotros. Ahora, definamos qué es un misterio. Para poder comprender el misterio de la piedad, necesitamos tener claro qué es un misterio. Dice que un misterio es un hecho o cosa, es un hecho o una cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Amén. Un misterio es un asunto secreto o reservado. Dice la Biblia, porque ya está en acción, ¿cierto? El misterio de la iniquidad. Por eso es que a veces no es tan fácil que el ser humano comprenda el pecado, porque el pecado proviene de un misterio. Cuando hablamos del Creador, entonces, hay diferentes posiciones, tanto teológicas como naturalistas y científicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se va a un extremo, él dice, no, venga, es que yo necesito que usted me lo demuestre. Y claro, si usted le aplica el método científico a la existencia de Dios, usted nunca lo va a lograr. ¿Cierto que sí? Porque inclusive, si lo hablamos desde la mayéutica, desde la filosofía, hablaríamos de la sustancia de Dios. ¿Sí o no? De la sustancia. De otra manera, en un lenguaje más sencillo, ¿de qué está hecho este elemento? De madera. No se necesita pues ir a la universidad, de madera. ¿Cierto que sí? ¿En qué está forrada la pared? En cemento, lo vemos, no hay ningún problema. Pero cuando yo comprendo que la naturaleza de Dios es espíritu, entonces la mente humana tan finita, tan pequeña, no le da, ¿cierto que no? No le da para poder creer. Entonces, la existencia de un creador. A ver, ¿cuántos de aquí no creían en la existencia de Dios antes de ser creyentes? ¿Cuántos no creían en la existencia de Dios? Bueno, muy bien, te felicito por ese valor de testificarlo. No creías en la existencia de Dios. ¿Quién más no creía en la existencia de Dios? Entonces, ¿cómo podemos entonces comenzar a conocer a Dios? ¿O cómo comenzamos a creer que sí hay un creador? Hablando hace algunos años con una persona que no es cristiana, pero durante mucho tiempo negó a Dios, me confesó algo. Digo, yo me consideraba un ateo puro, decía él. Pero él me decía, ateos puros no hay. Y yo creo en eso. Porque él llegó a la conclusión, escucha lo que me lo voy a contar. Él llegó a la conclusión, esto sí tiene volumen. Sí está quedando. Él llegó a la conclusión de que se necesita más fe. Mire las palabras de un hombre que no conoce a Dios, sino a través del análisis que él hizo. Después de muchos años, él me decía, Jorge, se necesita más fe para negar a Dios que para confesar que Él existe. ¿Sí me está escuchando? Él me dijo, se necesita más fe, es decir, es mayor el esfuerzo para quererlo negar que para confesarlo, que para creer que Él existe. Entonces, esto es muy importante porque
Si Dios a nosotros se nos manifestara en su plenitud en este momento, seríamos desintegrados completamente. Porque la santidad que Él delega, que recae o que se establece en la iglesia, es una santidad delegada. Por eso Moisés no lo pudo ver de frente. Le mostró la espaldita y se le desapareció. El Señor tuvo que hacer esto para guardarlo a Él. Sobre Moisés tuvo que colocar su mano. Y yo veo a Dios haciendo esto mientras que pasaba sobre él. Y medio le dejó ver las espaldas. ¿Y qué vería? Luz. Porque Dios es luz. Entonces, es importante tener claro esto. ¿Qué es Dios para usted? A ver, uno que quiera participar. Para ti, ¿qué es Dios? No me lo diga como cristiano. Estamos hablando como si nadie aquí fuera evangélico. No vaya a hablar en lenguas. Pues que Dios puede tomar esto, pero la hermana Natalia, ya voy hermana Cine, hermana Natalia. Para usted como ser humano, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios más bien? ¿Quién no? La pregunta la formulé mal yo. No quién es Dios, sino ¿qué es Dios? Para Natalia, ¿qué es Dios? Desde su humanidad, desde usted como ser humano. Un amigo invisible. Eso era lo que decíamos de niño, ¿cierto? De niño, ay, ¿quién es Dios? Ay, un amigo invisible. Dios es una esperanza. Bueno, ya se está. Esa es una definición de Dios. Y es una tendencia humana. La vamos a ver enseguida. Muchas gracias, hermana Cine. La vamos a profundizar enseguida. Hermano Jorge. Es un ser que vive. ¿Quién más? La hermana. Esa es la posición de muchas personas. Un ser. Sí, hermano. Un ser. Muy bien. Sí. Un ser desconocido. Un compañero que estudió psicología, uno de los mejores criminalistas que ha habido en Colombia. Me voy a reservar el nombre por ética, casi lo digo. Es un catedrático ahora, se salió de la institución, es un catedrático, en las teorías de la psicología es un hombre muy fuerte de rebatir. Pero él renegaba contra Dios cuando salíamos. El Señor trataba de evangelizarlo. El Señor trataba de ganarlo a través de mí, pero tenía algo muy fuerte en él, muy delicado. Y él salía con unas groserías y yo sentía que Dios le hablaba mucho de eso. Pero él negaba. Y yo le decía, fulano, tenía dos nombres, les voy a decir el primero, Juan. Le decía, Juan, pero venga, sabe que tengas mucho cuidado con lo que dice. Y varias veces le dije, salíamos en el carro a la institución, alguna inspección judicial a cadáver, y le decía, ¿usted está viendo cómo está el cielo? No, eso es un producto de la evolución, eso es un producto de la evolución. Yo de la evolución. Fue un campeón panamericano y latinoamericano de un arte marcial y se casó con otra deportista que era una persona que practicaba atletismo. Pero cuando él comenzó a subir en el conocimiento, porque él comenzó a subir en el conocimiento estando en la institución, y yo le decía, venga, lo escuchaba diciendo unas cosas de Dios a veces, yo le decía, venga Juan, ¿a usted no le da temor de Dios? De que hay un Dios. ¿Usted no cree que hay un Dios? Él decía que no, y negaba, y ese era la chispa que activaba en él unas confesiones terribles. A los meses, él me llamó, me hizo unas preguntas y quiso discutir conmigo, ya una discusión muy, muy delicada. Le dije, no sabe que dejemos las cosas así, tranquilo, está bien. Ya no le insistí más. Al año, se supo que llegando él a la casa, su esposa, una psicóloga muy reconocida en el departamento, estaba colgada de una cuerda en el patio de la casa. De ahí de la reja que guarda el patio. Amén.
Dios se ha dado a conocer por varios medios. Y uno de los que más se ha dado a conocer es por medio de sus atributos. Entonces yo pienso que este tema de negar la existencia de Dios es complejo, ¿sí o no? Como dice el hermano, algunos dicen que para los chinos hay más de 2 millones de dioses, ¿cierto? Para los hindúes, para los musulmanes está Alá, ¿sí o no? Y muchas personas en el mundo tienen la fe puesta en alguien, sino que esa fe está mal ubicada. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, me llama la atención y vuelvo al concepto de aquella persona que en algún momento por años habló acerca de la no existencia de Dios, diciendo de que se necesitaba más fe para negar a Dios que para creer que sí había un Dios supremo. Amén. Entonces, ¿qué es Dios? Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿cierto? En el principio creó Dios, ¿qué? Romanos 1:19 y 20 dice, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas. ¿Cierto que sí? O sea que Dios no intenta demostrar que crean que Él existe. ¿Ustedes qué dicen? Dios no está intentando demostrar que crean que Él existe. Porque según la palabra de Dios, el solo vernos, el solo ver un bebé, el solo ver el solo ver una criatura, el solo ver el cielo, el solo ver los fenómenos naturales que existen. Algo que me llama a mí la atención mucho es ver fotografías del universo, fotografías que han tomado los satélites que han lanzado. Yo los invito a que hagan eso. Mire, hay astronautas que llegaron a la estación internacional. Conozco el caso de dos, un norteamericano y una mujer que escuché hace poco que es de los lados de Europa, una astronauta, española. Dice que desde la estación internacional se han tomado unas fotos donde ellos tienen que reconocer que Dios existe. O sea, que lo que ellos han visto desde la estación, ¿cierto? Y mire que lo acabamos de leer. El salmista también hablando del firmamento anuncia. ¿Cierto que sí? Entonces yo creo que lo que aquel hombre decía, de que se necesita más fe para negar a Dios que para creer en su existencia, yo creo que es verdad. Porque toda criatura, ¿cierto? En una de las postulaciones que hay en el mundo acerca de la existencia de Dios, la vamos a ver enseguida, toda criatura lleva un sello internamente. Estaba parado ayer en la oficina. Yo trabajo más bien en una especie de sótano, pero estoy rodeado de ventanales y hacia afuera hay unos espejos de agua. Y estaba hablando, tenía una cita ahí con una profesional y estaba hablando con ella por celular. Me salí de la oficina, no se nos permite hablar adentro del almacén por el celular. Entonces me salí y me paré en uno de los ventanales hacia el espejo del agua. Y estando hablando así, mirando hacia el suelo, cayó un ave, pero no la vi bien. Era pequeñita y verde. Cuando observé, miré que era un colibrí. Y un colibrí entre estos edificios, porque el edificio es puro cemento. Y vi que cayó. Y sentí un impulso de correr a dar la vuelta y meterme como fuera a tratar de rescatar, porque ya hemos sacado varias palomas y varias tórtolas de ahí. Pero me llama la atención, cuando cayó el ave, ella es muy pequeña, pero es muy hermosa. Un colibrí. Tiene muchos colores. Me pareció algo espectacular. Pero ella cayó y quedó en el agua con las alas extendidas. Entonces quedó como imanada, que luchó con el agua por salir y no podía. Pero de un momento a otro ella pudo levantar el vuelo. Me pareció algo muy bonito. Pero verla ahí con las alas abiertas, verle los colores, verle la morfología, ¿sí me hago entender? Verle su forma en un ave tan pequeña, porque creo que la puedo tomar en mi mano. Pero ver todo eso, a mí me demuestra eso, que esa criatura que estaba ahí, esa criatura que hay ahí, no vino de una chispa. ¿Qué dicen ustedes? Vino de una chispa. Enseguida vamos a ver uno de los conceptos que está dentro del módulo, ¿cierto?
que es el argumento, no el ontológico, hay uno de los argumentos, el cosmológico creo que es. Hay uno de los argumentos que determina que todo es Dios, ¿cierto? Todo es Dios, ¿cierto que sí? Eso lo vamos a ver enseguida vemos los argumentos. Pero en esta parte introductoria, sí me gustaría decirles eso. Todos tenemos alguna experiencia en alguna manera. ¿Por qué? Porque a Dios lo vemos en lo que ha Él creado. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Indistintamente en este momento que seamos cristianos, a Dios lo hemos visto en la creación. ¿Cierto que sí? Claro, lo vemos en sus obras, es como una firma de Él. ¿Cierto que sí? Yo tuve un privilegio grande, estando muy preadolescente, mi mamá dando a luz al varón, al menor de mi casa, Rafael, no hubo tiempo de llevarlo al hospital y él nació en mi casa. Y a mí me correspondió, mi papá no estaba, no había llegado de comisión, trabajaba con el departamento, y yo tuve que ayudar a mi mamá teniendo como 11 o 12 años, que en esa época, pues los niños de 12 ahora tienen los ojos así grandes, ¿sí o no? Ya un niño de 10, 11, de 11 o 12 ahora, tiene los ojos así como una vaca. En esa época nosotros éramos niños todavía en cierta manera, éramos muy niños, y a mí me daba pena. Ella me decía que me acercara porque estaba teniéndolo, había una sábana y yo tenía que ayudar a levantar la sábana y a tratar de ayudarle en lo que ella me decía. Pero hubo un momento donde yo pude ver la cabeza de mi hermano, ver la sangre salir, todo eso, y me pareció algo que quedó en mí como algo tan fuerte, tan grande de lo que es la existencia de Dios, como también me ha tocado recoger un bebé muerto de una cesta de basura. Es un efecto, es un choque impresionante. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios creó llevan una firma, y es la firma del Creador. Entonces, aquí en el módulo se define que el reconocimiento de Dios es el principio de la fe. Entonces vamos a comenzar a entrar ya así en esa parte, porque para yo hablar de la naturaleza de Dios y de la existencia de Dios, yo necesito saber quién es Él. Y eso es lo que el mundo científico no quiere reconocer. Entonces la Biblia habla de un ser, enmarca a un ser humano muy particular, y es el necio, ¿cierto? El ateo está enmarcado ahí. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, no existe Dios. Oiga, los hombres en todos los lugares creen en la existencia de un ser supremo a quien ellos son moralmente responsables. ¿Qué dicen ustedes? Todo ser humano, ¿sí o no? Aunque lo niegue, él sabe en el fondo que si hace así, si mira para arriba, sabe que hay uno allá. Así diga que él está ocupado allá o que él no existe. El caso de Emmanuel Kant, de Federico Nietzsche, todos los que consideramos, yo fui una persona que leí bastante acerca de estas personas y que me identifiqué con algunas de esas filosofías. Siempre, aunque no conocía al Señor, sino que en el bachillerato los estuve leyendo, y muy después de recién salido, leí algunos libros de escritores positivistas, que al fin y al cabo son los mismos. Son personas peleando con Dios. Porque el ser humano a veces entra en unos estados donde no solamente niega la existencia de Dios, sino que le gusta buscarle pelea al Señor. Y todos estos señores me llaman la atención que uno, la mayoría de ellos escribieron locuras grandes. Dos, siempre fueron solamente teorías, porque no pudieron ser ¿qué? Demostradas. ¿Sí o no? Y algo que me llama la atención es que uno, murieron muy jóvenes, y dos, la mayoría de ellos que escribieron para negar la existencia de Dios y inundar el mundo con sus teorías, invocaron a Dios en el momento de su partida.
en sus últimas respiraciones aquí en la tierra, clamaron a Dios. Parece que esa situación de muerte como que sacude, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y es que claro, hermanos, el ser humano desafortunadamente con la negación del Creador, lo que ha hecho es ¿qué? Alejarse más de Dios. Amén. El Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el Salmo 14.1. Entonces, vamos a entrar unos minuticos en analizar este aspecto. ¿Qué es el ateísmo? Teísmo es el tratado que habla de Dios, teos, Dios. Pero ese prefijo a habla de sin Dios, sin Dios. ¿Sí, hermana? Perdón. Sí. Eso. Entonces, la idea es no polemizar, pero les voy a dejar una inquietud. ¿Habrán ateos puros? Porque mire, yo he conocido ateos que niegan a Dios, pero les gusta abrazar un árbol todos los días entre 5 y 6 de la mañana. Ay, me voy a descargar ahí lo tengo sembrado, vea, tengo ese eucalipto ahí, vea. Le voy a entregar todas mis cargas. Y lo rodea de arena para darle vueltas para hacerse el masaje en la planta de los pies. Entonces él dice que no cree en Dios, pero su Dios es el árbol. ¿Cierto que sí? Él dice que no cree en Dios, ¿cierto que sí? Pero se sienta a meditar. O sea que ¿cuál es su Dios? Porque en alguna manera está ejerciendo una fe. Hermanos, el ser humano tiene una esencia. Tiene una esencia. Y es que el ser humano es espiritual por naturaleza. ¿Sí, hermano Luis? Ok. Sí. Ok, eso. Entonces, pero todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a llegar allá, si Dios quiere. Vamos a llegar enseguida allá. Si no nos da hoy, dentro de 8 días lo vamos a hacer. Dentro de 8 días no hay clase, porque es el viernes día de fiesta, ¿cierto? Entonces, en 15 días. Eso. Entonces, gracias, hermano Jonathan. Gracias, hermano Luis, por el aporte. Sí, entonces, para nosotros, ¿por qué es importante saber esto? Esto es importante saberlo. Mire, esto es importante saberlo porque nosotros nos vamos a encontrar con personas muy difíciles en ese aspecto, ¿cierto? Pero es posible que Dios, al igual que a ellos, porque muchos pasamos por ahí, yo no llegué a ese nivel pues, de negar la existencia, no. Pero Dios puede colocarnos en algún momento frente a una persona de estas para hacer un proceso y para que Él crea. Y para que comprendamos el lenguaje que Él nos dé, para que no nos enreden. Porque hermano, hay gente que tiene, en estos temas, tiene su tumbao. ¿Sí me entiende? Tienen sus argumentos y con esos se han devorado a más de uno que creía en Dios. Luego lo ponen a cascabelar si lo que ha creído es verdad o no. Por eso se está haciendo estas clases. Amén. Ahora, hay muchos argumentos sobre la existencia de Dios.
Hay muchos argumentos acerca de la existencia de Dios. Vamos a mirar algunos, ¿les parece? Entonces, me gusta esta nota que está acá, dice: aunque la Biblia no discute con el hombre con respecto a la existencia de un ser supremo, y aunque parece completamente inútil discutir con el hombre con respecto a la existencia de su creador, todavía hay muchos argumentos que pueden citarse. Hay argumentos. Porque decir solo porque no, no, o porque sí, sí, eso no es un argumento. Venga, pero ¿por qué no vamos? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Ah, ¿por qué no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces veamos el primer argumento: universalidad de la creencia en la existencia de Dios. El hecho de que en todo lugar los hombres creen en Dios es un argumento importante a favor de su verdad. Esta creencia universal viene dentro del hombre y nace con ella. O sea que hay un argumento de universalidad, es decir, usted puede ir a cualquier parte, aún donde lo hayan negado, y se va a encontrar con personas que creen en la existencia de un ser supremo. ¿Cierto que sí? Eso se llama la universalidad, es un argumento universal. Donde vayas, hay gente que va a creer que hay un ser supremo. Sí, yo me los he encontrado y les he preguntado: ¿tú crees en la existencia de Dios? Sí, yo creo que hay un ser supremo que creó todo, que está por ahí. Otros dicen, como lo vamos a ver enseguida, él está ya ocupado y a él no le interesa esto aquí. ¿Cierto? ¿Usted no se ha encontrado con personas así? No, él se olvidó de esto. Él se olvidó de esto. Entonces hay un argumento de ¿qué? De universalidad, ¿cierto? Que nos vamos a encontrar en todo el mundo a personas que creen en la existencia de un ser supremo. No estamos hablando todavía de cómo se llama, no. Estamos hablando de la existencia o los argumentos que hay frente a la existencia o no de un ser supremo. Y mire, los que sentimos el llamado en algún momento a evangelizar o a tratar con alguien de la palabra de Dios, esto es un argumento importante. Porque a veces nos vamos directamente a la doctrina teológica, ¿sí o no? Nos vamos directamente a la cita bíblica, obviamente es el fundamento. Pero qué bueno entrar con alguien como primera conversación en hablar de si él cree, si existe un Dios o no. Y si lo cree, cómo está formado en él. Eso nos va a dar un abanico más amplio para tratar un caso de evangelismo, para romper el hielo con la persona. Uno se sienta frente a una persona que se ha sentado en una silla de universidad, que ha devorado libros, y uno a veces no tiene el argumento ahí, pero este es uno de ellos. Venga, usted cree en la existencia de un ser supremo. ¿Cómo lo concibe usted? ¿Cierto? El segundo argumento es un argumento de causa, o un argumento ¿qué? Cosmológico. Un argumento de causa o cosmológico. Hay una causa para todas las cosas. ¿Cómo acontecen? El hombre y el universo son efectos. Debe haber una causa. O sea, la situación ¿qué? Causa y efecto. Eso nos lo enseñaban mucho en el bachillerato. ¿Cierto que sí? Cuando veíamos por ahí las materias tecnológicas o en ciencias, nos hablaban mucho de esto. En filosofía también. Se hablaba del tema causa-efecto por la cuestión del tema del método científico. Porque en sí el mundo quiere demostrar, mire, hay hombres en este momento, perdónenme la expresión, rompiendo cerebro, rompiendo neurona, bregando a explicar un milagro de manera científica. Pues se han muerto muchos, hermanos, bregando a explicar, procurando explicar un milagro del Señor Jesús de Nazaret de manera científica. Es más, algunos se han atrevido a tratar de demostrar que después de una persona muerta algunas células siguen vivas. Eso es verdad. Y que la persona vuelve y se despierta. ¿Cierto que sí? Han escrito mucho sobre la imposición de manos, hablando de que hay energía en el hombre. Entonces han demostrado físicamente que yo puedo transmitirle energía a otro, porque tengo líquidos conductuales en mi cuerpo. Entonces tratan de demostrar los milagros de sanidad de manera científica, pero el asunto es que eso no ha sido una posición universalizada, es decir, las muestras que han encontrado no cumplen con los suficientes valores del método científico. Un milagro es imposible de demostrar científicamente. Entonces el argumento de causa-efecto habla de ¿qué? De la causa-efecto. El mundo no vino a existir por sí mismo, ni tampoco
en estas lecciones bíblicas. Sería más sensato entrar en una biblioteca con miles de libros en sus estantes y decir que los libros vinieron a existir por sí mismos, que afirmar que este mundo no ha tenido un creador. Es decir, es más fácil decir que todo vino ¿por qué? Por una causa, por un efecto, ¿cierto? Esto apareció de la nada, sí. La nada existe. Esa discusión se la dejo ahí. La filosofía no ha podido demostrar nada acerca de la nada, pero tenemos uno que de la nada hizo todas las cosas. Entonces, claro, a ellos les retumba el argumento porque no han podido con él. No han podido con él. Un tercer argumento es el argumento de diseño. Este es un argumento teológico, ¿cierto? Hablando de esa posición del reloj, ¿cierto? Que el reloj, vamos a hablar del celular, ¿cierto? Lo podemos decir. Él no llegó, este argumento de diseño, ¿cierto? Podemos decir que este teléfono, este dispositivo, no llegó aquí porque sí, ¿cierto que no? Alguien empezó a coger materiales y comenzaron a diseñar y comenzaron a cortar, a doblar, a pegar, hasta que formaron un elemento de esto. O sea, alguien lo tuvo que. Entonces este argumento de diseño, este argumento teológico implica que ¿qué? Que es el con que normalmente nos encontramos, sobre todo en países que han sido evangelizados a través de la iglesia tradicional. Nosotros que fuimos creados, digamos, en esta doctrina romana, nosotros sabemos que no se nos negaba la existencia de Dios y que se nos enseñó que ¿qué? En su momento que Dios hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Que Él es el creador, que lo que existe lo hizo Dios. O sea, no conocíamos una doctrina y un proceso de salvación, pero se nos enseñó que todo lo que existe tiene un creador. ¿Cierto que sí? Y mirábamos los animalitos y la mascotica, y bueno, era algo hasta bien bonito. Este argumento de diseño, el argumento tecnológico, es un argumento con el que normalmente nos encontramos en todos los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos fueron inundados por la doctrina romana. ¿Cierto que sí? Fueron inundados por la... Entonces, en ese sentido no hay problema. Hablemos del argumento del ser, que es un argumento ontológico. ¿Qué es la ontología? La ontología es una parte de la metafísica que estudia el ser en general. El ser, amén. Los componentes del ser, hablando del ser humano. ¿Listo? Entonces, el hombre tiene la idea de un ser infinito y perfecto. Esta idea no ha venido de nosotros mismos. Por esto, tal ser debe existir y no puede ser solamente un mero pensamiento. Entonces, el argumento ontológico ya comienza a darle una cabida, ¿cierto? El argumento ontológico dice, hombre, si hay un ser, si yo tengo pensamientos, si yo siento, es porque necesito conectarme con ¿quién? Yo necesito ¿qué? Conectarme con alguien, ¿cierto que sí? Yo necesito, eso es lo que dice ese argumento ontológico. Es que si yo soy un ser que pienso, que siento, es porque necesito ¿qué? Conectarme con un ser supremo. Mire cómo se va abriendo el abanico. ¿Sí lo ve? Mire cómo se va abriendo el abanico. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere tener alguna participación? De pronto ha vivido, alguno estuvo aquí en el gnosticismo, en la metafísica, que nos pueda contribuir de pronto a ver cuál era su concepto de Dios cuando estabas allá. ¿Qué imagen tenías de Él? ¿Cierto? Están muy calladitos. El argumento moral o antropológico. Aquí hay una definición. En el argumento moral o antropológico dice que la moralidad es obligatoria y no opcional. El hombre tiene una naturaleza intelectual y moral, una conciencia, una naturaleza emocional, y solo un ser de bondad, poder, amor, sabiduría y santidad puede satisfacer tal naturaleza. Aquí hay una definición más moral acerca de lo que un ser humano puede pensar acerca de la existencia de Dios. Pero en la antropología, en el argumento antropológico hay una posición de necesidad. Entonces la antropología define que Dios no hizo al hombre. En la antropología se define que el hombre
es el que crea a Dios. O sea que usted en su necesidad, la antropología define que el ser humano tiene una necesidad de adorar a un ser superior. ¿Sí me hago entender? La antropología define que el ser humano, cuando han estudiado las culturas, los hallazgos, han visto que siempre las culturas, las más antiguas, han estado alrededor de un altar. Y por eso ellos definen en la creación o la existencia de un ser superior o de varios, o la existencia de varios seres superiores, como una necesidad del hombre. No que haya un creador o varios creadores, o que hayan varios seres supremos, no. Es el hombre en su necesidad, llamémoslo así, espiritual, el que se crea un elemento que adorar, bien sea un elemento que sea cósmico, que el sol, que la luna, ¿sí o no? Que se talla un árbol, una forma, ¿cierto? Una piedra. Entonces, la definición moral o el concepto o el argumento moral sí habla pues como de esa parte ética del hombre, pero antropológicamente la antropología define la existencia de un creador como una necesidad del ser humano. Yo tengo la necesidad, y por eso usted llega inclusive donde hay muchos especialistas y ellos le dicen, venga, le diagnosticaron una enfermedad grave, una enfermedad cualquiera grave, y entonces usted se encuentra con un médico de estas corrientes y le dice, venga, ¿cuál es su fe? ¿Cierto, hermana? ¿Usted en qué cree? ¿Usted cree en los milagros? ¿Cierto que sí? Una persona le dicen, tiene 3 meses de vida, dice la teoría. ¿Cuál es su fe? Yo no creo en nada, no, adore alguna cosa para que le haga el milagro. Le están sembrando, sí, le están sembrando un argumento antropológico y moralista para que la persona, si nunca creyó en nada, bueno, estos meses de vida que le quedan, entonces vaya, camine en el mar, gástese lo que tenga, disfrute, y lo tiran por allá, pero en alguna manera se busca de que el hombre crea en algo o en alguien. ¿Cierto que sí? Ese es el argumento moral y antropológico. El argumento de congruencia. Si tenemos la llave, argumento de congruencia, algunos están copiando por ahí. Este folleto se lo van a facilitar a todos, ¿cierto? Al que quiera adquirirlo. Argumento de congruencia. Si tenemos la llave que concuerda con el candado, entonces tenemos la llave correcta. La creencia de la existencia por sí mismo de un Dios personal está en armonía con nuestra naturaleza mental y moral y con todo el mundo y nuestro alrededor. Si existe Dios, todo lo referente a la creación, la religión, la naturaleza y la historia humana está contestada. El ateísmo deja todos estos temas sin explicación. Bueno, ya comienza el ateísmo a tener rivales, sin creer pues que sea. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Dios de los cristianos. ¿Cierto que no? Todavía no vamos ahí. Todavía no estamos ahí. Estamos hablando acerca de la existencia de un ser supremo. Yo tuve la oportunidad, hermanos, de conocer 2 personas de otras religiones. Uno de la iglesia ortodoxa y una persona del Oriente Medio por allá con una creencia en todo esto que tiene que ver. Cuando éramos jóvenes en el Pascual Bravo y habían tiradas de piedra hace muchos años, se juntaban en el Liceo Antioqueño y el Pascual ahí en Robledo. Tuve una manera de escondernos del bolillo de los policías, porque verdad que nos daban duro. Era escondernos donde estaban todas estas personas que adoraban dioses orientales y que hacían néctares de fruta ahí en Pilarica, ¿cierto? Todos estos krishnas, toda esta gente del yoga. ¿Cómo? ¿Cómo, hermana? Los Hare Krishnas, todo esto. Uno le decía los Hare Krishnas, pero por una oración que ellos hacen a Krishna, ¿cierto? Pero todas estas creencias orientales estaban bajo este argumento de congruencia, donde dicen que toda la creación o todo lo que se ve como creado está ligado a un creador. ¿Cierto que sí? Entonces, me llamaba la atención cuando nos escondíamos allá, porque ellos tenían sus altares, ¿cierto? Y esos altares no solamente tenían incienso, cosas de ese tipo, ¿cierto? Velas, sino que alrededor
colocaban verduras, colocaban frutas. O sea que ellos no comen carne, ellos son completamente vegetarianos. Y me llamaba mucho la atención eso, porque ellos rendían un culto de cierta manera a través, creían en la existencia de un Dios que estaba en medio de esos elementos. ¿Cierto que sí? Ellos decían, no, es que Krishna es el que nos provee de todas estas cosas. Mire usted. Y muchos de ellos fueron gente que se encriaron con nosotros aquí tirando trompo, jugando fútbol. Iban a misa con nosotros. ¿Cierto? Pero comenzaron a considerar a Dios de esa manera. Amén. Entonces, hay otros dos argumentos acá, que es el argumento de Escritura, hablando de la historia de los judíos y el cumplimiento de su profecía. El argumento de Escritura habla pues de un soporte de la existencia de Dios a través de ¿qué? De los manuscritos, ¿cierto que sí? Porque ¿cómo se podía hablar del Dios verdadero cuando no habían papiros? ¿Cómo se podía hablar? ¿Cómo podía hablar el pueblo de Israel cuando no tenían escritura para hablar de Dios? Interesante, ¿no? Si no había un libro con el Pentateuco para ellos, ¿cómo hacían ellos si no tenían la Torá escrita, por ejemplo? ¿Cómo hacían ellos para creer? ¿Cómo? ¿Cómo hacían ellos? Entonces el argumento es eso, la tradición oral. Entonces, el argumento de Escritura, ¿qué es? Hombre, que yo puedo demostrar la existencia de Dios. Entonces, si yo me encuentro con un musulmán, ¿qué me va a sacar él? Me va a explicar su génesis, la creación del universo y la existencia de un Dios a través de ¿qué? De las leyes que hay en el Corán. Es un argumento. Venga, yo le demuestro que Dios existe porque Mahoma le fue revelado ¿qué? Esta escritura. Yo le demuestro mi Dios, le muestro cómo fue la creación a través de mi libro. ¿A través de qué? Del Corán. ¿Cierto que sí? Entonces, es un argumento para hablar de la existencia de un creador. ¿A través de qué? A través de una escritura. Eso es otro argumento. Amén. Y este último argumento, que ya comienza más a tocar con nosotros, y es el argumento de la experiencia personal. Me explico. Hablando de los krishnas, de los que, ¿cierto?, se rapaban y se daban una colita, salían al centro. Yo no sé si volvieron a salir porque yo al centro casi no volví. Pero yo me acuerdo que salían. Y conocí uno que jugó baloncesto conmigo aquí en Francisco Antonio Sea, en Medellín. Y este varón estuvo ahí mucho tiempo, pero él ingresó ahí para desintoxicarse de la droga. Y nos contaba, no muchachos, yo me convertí, practico esto, y él tenía su motilado, tenía sus pinturas por acá, lo recuerdo más lo que recuerdo, su atuendo, sus maneras de vestir. Y él decía que estando allá logró dejar las drogas, la marihuana, ¿cierto?, la cocaína, y entró en un proceso de desintoxicación natural. O sea, él tuvo una ¿qué? Tenía un argumento de hablar de una creencia en un Dios allá, que lo sacó de donde estaba a través de una ¿qué? Experiencia personal. Entonces, el octavo argumento que tenemos para hablar sobre la existencia de Dios es el argumento de la experiencia personal. Y creo que ahí ya comenzamos a entrar nosotros. ¿Cierto? Porque no podemos negar lo que hemos ¿qué? Lo que hemos ¿qué? Lo que hemos visto y oído. Por eso la experiencia con Dios, la experiencia de conocer, porque me explico. Usted no me puede decir, o yo no puedo decir, usted no, pero yo, por ejemplo, no puedo expresar de que he visto a plenitud, que el Señor se me presentó, hablé con Él así, tal como está, y en toda su esencia. Yo no puedo decir eso, ¿cierto que no? Por lo que hablamos ahora, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Porque no me verá hombre no me verá hombre Mire que tuvo que ser a través de un proceso.
revelativo, ¿cierto? Tuvo que ser el cumplimiento de toda una profecía para poderse comenzar el Señor a dar ¿a qué? A dar a conocer. Entonces, ¿por qué son importantes las experiencias? Porque las experiencias con Dios, con el Creador, ahora nuestro Dios, van haciendo que yo pueda tener una ¿qué? No un argumento, sino un conocimiento, que yo pueda afirmar la verdad acerca de la existencia de Dios. Venga, ¿usted por qué cree en la existencia de Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Usted por qué afirma? ¿Quién le dijo? A mí me han parado así. De pronto evangelizando a alguien me dice, venga, ¿es que usted cree que Dios existe? Tremendo desafío, ¿no? Usted está de pronto todo contento hablándole a alguien de Mateo 24:8, que los tiempos, que el principio de dolores, y de pronto llega alguien e interrumpe ahí. Venga, ¿y quién dijo que Dios existía? Llega algo fuerte ahí. ¿De eso no? Como que le quiere a usted, ¿cierto? Como que no lo quiere dejar predicar. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien iba a hablar? Si quieren hablar, levántenme la mano para que participen también. Entonces, este argumento de la experiencia personal es muy importante porque, bueno, vamos a ver estas 4 razones. 1, Dios contesta las oraciones. 2, Dios salva el alma del pecador. 3, Dios sana los cuerpos enfermos. 4, el hombre tiene comunión con su Dios. Entonces, mire, cuando llamaron al ciego allá, venga, ¿con qué poder hicieron eso? Y venga, ese ciego, que hay desierto, que él era ciego del nacimiento, ¿sí o no? Y estaban como interesados en que el ciego no dijera nada, y a la final el ciego les dice, no, pero venga, es que ustedes también se quieren convertir, ¿ok? Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Sí me entiende? Eso es un argumento muy poderoso, ¿no? ¿Sabes lo que sí? Que ustedes lo sienten entre 4 o 5 varones de esos que han estado por 20, 30 años demostrando una teoría, como el señor Albert Einstein, como este japonés Suku, es el físico cuántico, comenzando a afirmar, después de 30, 40 años de negar a Dios, comenzar a cascabelear y a decir, venga, estas leyes que estamos descubriendo no las hemos descubierto, era que ya estaban. Este físico, que lo vamos a ver en un video más adelante, no hoy no pudimos, pero cuando volvamos, ya comienza a afirmar, venga, es que nosotros no hemos descubierto ninguna ley. Einstein no descubrió esa ley, él lo que hizo fue encontrar cómo demostrarla matemática y físicamente, pero esa ley ya estaba ahí. La ley de la gravedad no la encontramos, ya ella estaba. Entonces, si ella estaba, es porque ¿qué? Alguien la hizo. ¿Quién dijo? Me reclama una Jumbo ahora. Pero me tiene que dar la mitad. Y que sea edición especial. Entonces, lo más lindo que nos ha podido ocurrir a nosotros es que a nosotros no solamente nos lo contaron, no solamente nos predicaron, a nosotros no solo nos trajeron un mensaje, no. Nosotros tenemos no solamente un argumento, nosotros tenemos razones poderosas, indestructibles, para demostrar la existencia de un único y Dios verdadero. ¿Ah? ¿Quién dijo revelación? Está muy ungida, hermano. Se me está adelantando. No, está bien, es verdad. Entonces, ¿por qué los hombres niegan a Dios? A ver, ¿hasta qué horas tenemos? ¿Qué horas son? 8:10. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 8. ¿Cómo así, hermano? Bueno, regálenme 5 minuticos más. No, porque sé que muchos tienen que salir a coger transporte, ahí se para su casa. Pero, empezamos tardecito por lo de los programas y eso, pero venga.
Vea, ¿cuántos desean que compartamos otros 10 minuticos más? A ver, si no por respeto, terminamos ya. No, pero no me haga así porque creo que tiene un problema en el brazo, hermano. No, no le dé pena, porque por respeto, sino porque algunos sí llegaron a tiempo. ¿Cuántos desean que conversemos 10 minuticos más? A ver, levante bien la mano. No, pero levántela sin miedo, hermano. ¿Cuántos necesitan irse ya? ¿Cuántos necesitan irse ya? Bueno, hay 2. Entonces, negociemos. 5 minuticos más, 5 minuticos. 5 minuticos más. ¿Cómo? ¿Tiene hambre? Ay, Señor, eso es delicado. Una oveja con hambre. Yo. Que si quiere tinto, hermana, y le está silbando que si quiere tintico para que se lo lleve a la hermana, vea, que le lleve tintico a la hermana, vea. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué creemos nosotros, ya a nosotros, que mal haríamos en caer en el estado, ¿cierto?, de negar la existencia de un ser supremo y de un Dios único y verdadero? Pero ¿de qué puede resultar la negación de la existencia de Dios a hoy, al día de hoy, cuando Dios ha dado tantas pruebas de su poder y de su amor? Porque yo le puedo preguntar antes del Calvario a un ser humano: venga, fulano, levántese, ¿qué opina usted de esto? ¿Cierto? Y él puede decir: no, es que yo sabía que había un pueblo Israel y que adoraban a un Dios. Pero después de lo que ocurrió en el Calvario, porque, hermanos, a mí me llama tanto la atención esto, que el mundo científico y el mundo histórico tiene que tener en cuenta lo que sucedió antes de Cristo y después del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Si es el que tiene el mundo científico partido en dos. Créame que la historia, vea, por el mundo han pasado hombres de renombre y han acontecido hechos naturales impresionantes, pero a mí siempre me ha llamado la atención ¿por qué un científico, un antropólogo de los más aférrimos? Yo estuve al lado de un español antropólogo de los más aférrimos del mundo, escritor. Estuvimos en un trabajo con la Universidad de Antioquia, uno de los antropólogos más fuerte en el aspecto de la formación de las razas. Pero siempre que la antropología iba a los elementos investigativos a aplicar su método científico, le toca respetar eso. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo que aún a los más altivos, aún a los más, hay que decirlo, aún a los más ateos, tienen que tener en cuenta ese argumento? No lo pueden evadir. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese monte? Entonces podríamos decir que la depravación, podríamos decir que el estado del mundo y de las personas, la degradación, la degeneración de la raza humana, ha venido es ¿por qué? Por no reconocer que si hay un único Dios verdadero. ¿Cierto que sí? La negación de Dios resulta en la degeneración y depravación del carácter. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos, escucha, hermano, con esto termino. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó ¿a qué? A una mente ¿qué? Oiga, Romanos 1:28. Dios los entregó una mente reprobada ¿para qué? Para hacer cosas que no convienen. O sea que, hermanos, muy bien, ahí quería terminar mi hermana, se me adelantó. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, pero mi Padre que está en ti y está en mí. Otra chocolatina, me van a mandar a pie para la casa. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Donde el hombre se esconda a negar a Dios y la existencia de Él y su soberanía, ahí se va a encontrar con Él. Los más grandes negadores de Dios mueren invocando a Dios, mueren buscando a Dios. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de aceptarle, de reconocerle. Por eso la salvación es un proceso que dura toda la vida. Porque mientras más andamos con el Rey, Él más grande se nos vuelve y nosotros más pequeñitos nos ponemos. Y ese es el propósito, que yo mengüe y que Él crezca. Vamos a estar en nuestros pies. Yo agradezco su gentil atención. Discúlpenme. Y bueno, la idea es seguir con la clase.